¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Oración. Bienvenido a todos los que se están conectando por la señal 15.1, los que lo están haciendo también por Cable Mundo, señal 766. Luego va a aparecer por ahí un número de teléfono. Escríbanos a ese número, a ese fono WhatsApp. También nos pueden mandar mensajes de audio y ahí nos solicita oración, porque quiere que estemos orando, que lo estemos presentando aquí con nuestro hermano Miguel. Así que bienvenidos todos. ¿Cómo está mi hermano Miguel? Muy bien, muy bien. Agradecido, buen día para que podamos tener un tiempo de oración. Como siempre decimos con mi hermano, es la posibilidad de conversar con nuestro Señor, tener un momento a solas con Él en grupo, ¿cierto? Ustedes desde su casa. Gracias a Dios tenemos este medio para poder compartir con ustedes y las puertas del Señor están abiertas, pues el cielo está abierto para que nosotros podamos hablar con nuestro Señor. Y eso es la bendición del día de hoy, el saber que tenemos al Señor quien nos permite el acceso y la entrada confiada ante el Padre para hallar su oportuno socorro, ayuda, guianza, instrucción. Así es que una bendición. Sí, mi hermano Miguel. Bueno, en varias oportunidades nosotros con mi hermano Miguel hemos citado una palabra que nos incita a orar, que el Señor Jesús nos dijo. Sobre todo esa parábola, mi hermano dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, de orar siempre y no desmayar, de perseverar. En el fondo eso nos está hablando de que tenemos que perseverar, y ahí habla de la viuda y el juez injusto que siempre pedía, hazme justicia de mi adversario, y dice que el Señor finalmente le hizo justicia. Ese juez injusto al final igual terminó escuchando tanto que insistía, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Está comparando a un juez injusto con un juez justo. Nuestro Padre siempre está mucho más pendiente que un juez injusto. Así que podemos estar perseverando, podemos estar insistiendo al Señor. A veces las necesidades nos hacen... No es la idea a veces que las necesidades nos hagan tener comunión con Dios. A veces esperamos tener problemas, tener dificultades, ¿cierto? Para orar. Sin embargo, no esperemos eso, sino que acostumbrémonos a tener espacios para tener comunión con el Señor. Yo he notado eso, que cuando antiguamente no tenía comunión con Dios, como que me empezaban a suceder cosas y esas me obligaban a tener comunión con el Señor. Sin embargo, cuando empecé a hacer un hábito el tener comunión con el Señor, como que algo pasó, como que no había tanto ataque, porque esa comunión me ayudaba a estar cubierto de alguna manera y estar atento a las acechanzas del enemigo, a saber cómo responder ante las pruebas, porque a veces cualquier prueba me tiraba de espalda, pero en la medida que fui teniendo comunión con el Señor me di cuenta que podía estar fortalecido. Vamos a orar, mi hermano Miguel. Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos das para poder estar en tu presencia, Señor. Nos damos cuenta que en tu presencia, Señor, tenemos, como dice tu palabra, plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Delicias, dice, a tu diestra para siempre, Señor. Nos regocijamos en tu presencia y decimos, Señor, que para siempre son tus misericordias, como dice los salmos y decía David, Señor. Él descubrió cuán importante era tener comunión contigo, Señor. Él aprendió a regocijarse en tu presencia, Señor. Aún en los momentos difíciles, Él encontró, Señor, que tú eras su roca fuerte, su escudo. Tú preparabas sus manos, Señor, sus pies para la batalla y la guerra, Señor. Señor, en tu presencia encontramos todo lo que necesitamos. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Estamos aquí, Señor, en este lugar orando porque te necesitamos, Señor. Que nuestras oraciones, Señor, están reflejando cuánto necesitamos de ti, cuánto nuestros hermanos necesitan de ti. Si hay hermanos conectados, Señor, en este momento es porque necesitan de ti, Señor. Todos necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos ser fortalecidos, Señor, en medio de este mundo, Señor, que nos ataca, que se burla, Señor, que no entiende, Señor, lo que nosotros tenemos en nuestras mentes, Señor, que el enemigo nos está atacando, Señor.
Por eso que necesitamos de tu presencia, Señor. Por eso oramos, por eso clamamos a ti, Señor. Amén. Tenemos tanto por qué orar, Señor, e interceder. Que este día, Señor, sea un día de victoria, Señor. Que sea un día de respuesta, Señor, a muchos hermanos que han estado orando tal vez por largo tiempo por alguna situación. Que este sea el día, Señor, de la respuesta. Amén. Que este sea el día de la sanidad para aquel que está orando por sanidad, por salud. Que sea el día, Señor, para el hermano que ha tenido problemas económicos, Señor, y que está sin trabajo. Señor, que este sea el día en que lo llamen, Señor. Que sea el día en que tú lo sorprendas, Padre. Gracias, Señor, porque creemos que oramos, Señor, a un Dios vivo, a un Dios que responde. Por eso dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Creemos, Señor, que en su momento tú vas a responder. Te necesitamos en este momento, querido Espíritu Santo, que tú dirijas, que tú hables por medio de nuestro hermano Miguel. Hay tanto pueblo de Dios que necesita ser edificado por medio de la palabra, que necesita ser consolado, que necesita ser animado, Señor. Que nosotros seamos esos instrumentos para edificar a la iglesia. Hay tanto, Señor, palabra por todos lados, en internet, por YouTube, Señor. Hay muchos mensajes, Señor. Hay tanta información. Señor, te pedimos que tú hagas un filtro para aquello que realmente sea lo que edifique a la iglesia y no tener información de más, Señor, que no haya confusión en medio de tu pueblo. Señor, levanta a aquellos que puedan enseñar tu palabra en forma correcta, que puedan enseñar de tu carácter, de tu personalidad, de que tú eres un Dios bueno, misericordioso. Y saca, Señor, a aquellos que solamente confunden a tu pueblo, Señor, y que no hacen que te amemos más, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Necesitamos de ti en este día. Gracias. Confiamos en ti ponemos este momento, descansamos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano Miguel, lo invito a tomar asiento. Si quiere, puede hacer inmediatamente la invitación. Así es. Bueno, si no tienen lugar donde congregarse, como lo hacemos de costumbre, le invitamos a nuestra congregación, Iglesia Bendecidos para Bendecir. Nosotros nos estamos reuniendo todos los días domingo a las 10:30 de la mañana en el Hotel Alma Cruz. Esto es Alameda con San Antonio, a pasos de la Alameda, Metro Universidad de Chile, Metro Santa Lucía, son las conexiones para poder asistir a ese lugar. Así que ahí nos juntamos 10:30 todos los domingos, adoramos al Señor, bendecimos su nombre, hay alabanza, hay palabra, recibimos palabra del Señor, compartimos unos con otros también como hermanos, como cuerpo. Así es que le invitamos, recuerde que cuando el cuerpo se une en armonía, entonces ahí viene la bendición del Señor y somos bendecidos unos con otros. Así que le invitamos, no falte, no deje de ir a la congregación. Amén, mi hermano Miguel. Bien, vamos a retomar inmediatamente lo último que estábamos hablando en el programa anterior. Seguimos hablando, ya nos queda poco para terminar esta verdad que tiene que ver con el crecimiento espiritual, cómo alcanzar la madurez o cómo ir creciendo, porque es algo que vamos a tener siempre. Nunca vamos a poder decir, ya después de este curso, después de estos textos bíblicos, vamos a salir todos maduros, todos creciditos y todos vamos a aprender de cómo debe ser un cristiano maduro. Hemos visto tantas facetas de lo que es la vida cristiana, sobre todo me recuerdo a la iglesia de Corinto, que reflejaba exactamente cómo hay inmadurez, a veces infantilismo dentro de lo que es la iglesia. Cuando terminemos estos estudios o esto que estamos considerando con respecto a la palabra, no vamos a decir, yeah, listo, ahora nos vamos a graduar, somos los más maduros que podemos haber. No, es un proceso que parte del momento que nacemos en Cristo, que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, y va a seguir siempre, va a seguir siempre hasta que el Señor nos saque de la tierra, ya sea porque nos vamos o el Señor viene por nosotros. Pero este va a ser un proceso constante, siempre, de madurez, de crecimiento, de gloria en gloria, como dice la palabra. Siempre vamos a estar conociendo al Señor más y más. Y hay veces que avanzamos y dice, uy, yo no sabía esto, y ya han pasado como 10, 20 años y uno sigue conociendo más al Señor. No más de la Biblia, no hablo que, y ahora sea tanto de la Biblia, no. Madurez en la vida cristiana, y de eso estamos hablando. Bueno, y dijimos, estamos ¿qué hace que se extiendan los periodos de infancia espiritual? Ya lo vimos, uno de ellos, hay varios. El primero es no estar conectado, constantemente apegado a la vid, y dijimos que eso tenía que ver con la oración, con la comunión íntima con el Señor. Ese es uno de los primeros
factores que nos hacen falta de crecimiento, que no podemos crecer. Eso es lo primero. Así que si usted recién recibió al Señor, ponga mucha atención a lo que le estamos diciendo. Este es lo primero que tiene que saber usted, tener comunión con el Señor. La oración no es solo para cuando tenemos necesidades, así que yo sé que al principio parece que se asociara con eso. La oración, cuando lo dicen, hermano, tú recibiste a Cristo, entonces tienes que crecer. Así que lo primero que tienes que hacer es leer la Biblia, ora y congrégate. Correcto, eso es lo más elemental. Pero siempre vamos asociando la oración como si fuese solamente para las necesidades, pero después vamos a ir descubriendo que tiene que ver para tener comunión con el Señor y otras que tienen que ver con intercesión. Y en eso se va desarrollando también la vida, una relación de amor. Bueno, otro segundo cosa por la cual se extienden los periodos de la infancia espiritual, la que vamos a tratar ahora, y algo muy importante, es lo mismo que estamos viendo de alguna manera acá, no estar expuesto a la palabra del Señor, no exponerse a la palabra del Señor. Delante estaba orando que es que yo dije, me expongo a la palabra del Señor, porque escucho por todo, escucho a este predicador, escucho a este predicador, escucho a este predicador, y después sigo escuchando por YouTube a este otro predicador, que yo me expongo a la palabra del Señor. Uno puede estar tan lleno de cosas, tan lleno de circunstancias que al final uno dice, bueno, ¿cuál de todas practico? Porque tengo tanta información de la palabra del Señor, que tenemos, como se puede decir, expansión, pero no tenemos profundidad. Entonces, hay veces que el Señor me dice, yo quiero que averigües, te quiero enseñar del reino. Y averigua del reino, y quiero que te envuelvan en lo que tiene que ver del reino. Y después el Señor nos va a enseñar otras cosas. Pero de repente escuchamos de esto, y no tenemos profundidad. Hay demasiada información. Pero algo muy importante. Lo primero es la oración, que a veces la falta de oración es la que nos deja crecer, madurar. Y lo segundo, mi hermano Miguel, no sé si usted está de acuerdo, es no estar expuesto constantemente a la palabra. Amén. Amén. Vamos a dar lectura a 2 de Pedro 2, 1, 3. Ya que esto no habla justamente de la inmadurez. Dice 2 de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿De qué forma la palabra nos hace que maduremos? Porque la pregunta es, claro, debemos tener la palabra para no ser inmaduros, pero ¿cómo la aplicamos? Porque aquí tiene mi hermano escrito y es verdad, una cosa es que oigamos la palabra, nos exponemos a oír la palabra, pero luego tenemos que mezclarla con fe para hacerla. Y ahí es donde está tal vez, como decía mi hermano, estoy viendo videos de YouTube, estoy escuchando al pastor de mi iglesia, estoy escuchando a los hermanos que predican y después me conecto a otras predicaciones y pertenezco a un grupo de intercesión donde también nos predicamos, no sé. A lo mejor estamos en un montón de cosas diarias donde estamos expuestos a la palabra. Pero si no aplicamos fe para hacerla, solo vamos a tener conocimiento de la palabra, pero no lo vamos a poder hacer real. Y ahí es donde es válido lo que dice mi hermano. Ojalá enfocarnos en una cosa para que podamos echarla a andar. Y luego de echar a andar eso, vamos a la otra. Sería ideal, porque nos permitiría no tener tanta información que al no practicarla no podemos darle profundidad. La única manera de darle profundidad en la vida, y de eso está hablando aquí Pedro, o sea, deseen la leche espiritual. Y luego, ojo que después le dice Pablo le dice a Corintios que le ha tenido que estar dando leche todo el tiempo porque no están preparados para comer porotito y solamente no pueden comer comida sólida porque tienen que estar todavía tomando leche. ¿Por qué somos inmaduros? Porque no hemos podido hacer la palabra, o sea, convertirnos en hacedores. O sea, la oímos, tenemos el conocimiento, pero después por fe la tenemos que echar a andar. Y al momento de echarla a andar, obviamente, Dios nos va a revelar cosas nuevas de la palabra. La única manera de que podamos crecer con la palabra y crecer espiritualmente al mismo tiempo que anexamos la palabra a nosotros, es que además de oírla, la empecemos a practicar con fe en el Señor, que esa palabra que está ahí, entonces se va a cumplir. Por ejemplo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a lo que su propósito son llamados, ¿cierto? Ahí está como el contexto más ordenadito. Bueno,
¿cómo practico esa palabra? Sencillo, dice que a los que aman a Dios, yo creo que amo al Señor, ¿cierto? Bueno, entonces todas las cosas te ayudan a bien. Si todo está bien, no tengo cómo practicarlo. Lo difícil de eso es tener fe cuando las cosas no están bien y cuando hay adversidad, para entender que aún en esa adversidad, ese resultado de esa adversidad después va a ser algo que nos va a ayudar igual a bien, porque también creemos que estamos llamados conforme a su propósito. Entonces, en una pura parte de la palabra, en un puro versículo o dos versículos, hemos al tiro cocinado dos situaciones nosotros, que tenemos que aplicar fe para saber que el Señor tiene un propósito con nosotros y que en medio de la adversidad el Señor va a sacarnos también igual en victoria y todo va a andar bien. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, lo sé, que potente, ¿cierto? Bueno, cuando viene la dificultad, debemos echarlo a andar. Y ahí es donde viene lo difícil, porque la palabra puede decir una cosa, pero nosotros vamos a actuar en fe, vamos a actuar la palabra cuando apliquemos fe, porque voy a tener que creer que es así. Entonces, cuando está todo bien, es fácil. Cuando las cosas andan difíciles, tengo que creer que van a ser buenas igual. Y eso es más complejo. Ahí tenemos un versículo de la palabra. Y así con toda la palabra. Por ejemplo, aunque la higuera no florezca, la viña haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den su abastecimiento, ¿cierto? Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, dice el libro de Habacuc. ¿Cómo? Si no hay nada. Bueno, es lo mismo que tiene que ver con esta otra palabra. Y vamos uniendo y nos vamos a cantar, el Señor me está llamando a fe. Aunque la cosa no ande bien, el propósito final, si yo estoy cumpliendo el propósito del Señor, el propósito final es bueno para mí, es bueno para mi hermano, es bueno para usted. Entonces, es importante dejar de ser odiosos y ser hacedores, porque de lo contrario vamos a adquirir puro conocimiento. Por eso que para dejar de ser inmaduros, debemos exponernos a la palabra, ¿ya? Que es el primer paso, y luego debemos con fe aplicar la palabra, porque muchas veces nos exponemos a la palabra del Señor, pero solamente nos quedamos en oírla y la adquirimos como un conocimiento. Entonces, en realidad este punto de la palabra, de no estar expuesto a la palabra, es justamente de que me expongo a escucharla, el primer paso, porque si no la quiero leer, si no quiero escucharla para el Señor, si no quiero ir a la iglesia a recibir el mensaje del Señor, me debo exponer a la palabra primero y luego, con fe en el Señor, que esa palabra es verdad, aplicarla en la vida. Y entonces así empieza el crecimiento. Mientras no nos expongamos, menos vamos a aplicar algo a donde no nos pusimos, ¿cierto? No podemos aplicar lo que no tenemos. Tenemos que exponernos. Pero si los exponemos y no aplicamos fe en esa palabra, empiezan a ser palabras escritas en un libro, como cualquier libro. Entonces, se debe aplicar fe para creer en esa palabra. Y ahí es donde viene el crecimiento. Por eso que, como dice mi hermano, una segunda cosa que nos puede evitar el crecer y darnos inmadurez es no centrarnos en su palabra, es ponernos y hacerla. Sí, mi hermano. Bueno, no sé si usted lo dijo en un momento, porque yo también hice esa misma operación hace años atrás. En la época cuando asistía a la escuela dominical, entonces empecé a hacer unos cálculos y dije, ¿cuánto estamos expuestos en una congregación a la palabra del Señor? En esa época uno se reunía día domingo, se reunía un día miércoles, me parece, y día viernes. Serán 4 veces en la semana. 4 veces en la semana, 4 1 4, 4 8, 3 12, 12 en el mes, y en el año no sé cuántas eran. Entonces, dije, estoy expuesto a la palabra en el año, a una predicación, a una palabra, muchas veces. Tendría que sacar el cálculo, pero eran muchas veces. Por lo menos, no sé, serían unas 100 o más. Y después me hice la pregunta, ¿cuánto de eso me ha afectado? ¿Cuánto de eso ha afectado mi vida? ¿Creo más en el Señor? ¿Confío más en el Señor? ¿Mi fe ha aumentado? ¿Sigo afanado? Si la palabra me está diciendo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿le estoy haciendo caso a eso? Entonces no, lo que pasa es que uno escucha, el día miércoles por ahí ya se olvida. ¿Qué fue lo que me dijo el Señor? ¿Hubo alguna instrucción? ¿O solamente tomé la consolación, el ánimo? Y me fui ya un poquito más animado, pero ahí me estaba dando la herramienta y yo no me percataba de eso. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es que actúa la palabra de Dios? Yo lo veo de esta manera, hermano, y tal vez una mala comparación.
si yo me empiezo a ser parte de una ideología, que no es comparación, incomparable, ¿eh? De una ideología de algún partido, de alguna cosa que tiene todas sus ideas, sus normas, su forma de pensar, y que la única manera de un grupo revolucionario, digámoslo así, y que tienes todas sus normas, sus leyes, y si tú tienes que hacer esto, tú tienes que saber qué pensar, saber qué es tu enemigo, saber cómo hacer funcionar tal. Me vuelvo un revolucionario. Yo tengo que aprender toda esa ideología. Mala comparación, por eso le estoy diciendo yo. Pero cuando nosotros llegamos a lo que es el reino de Dios, nacemos de nuevo, tenemos una naturaleza antigua. Esa mente necesita ser renovada, necesita ser transformada. ¿Dónde obtengo yo toda esa información? De aquí, de la Biblia. La Biblia me va transformando y me voy alineando con esa nueva vida. Empiezo a saber quién es Dios. Antes sabía de Dios, pero era una cosa religiosa. Sin embargo, ahora sí que empiezo a conocer a Dios, empiezo a decir, no era ese Dios malo que me habían dicho, ese Dios injusto. Y la Biblia me está diciendo que es un Dios misericordioso, amoroso, que se quiere relacionar conmigo. Entonces, toda esa mentalidad que yo traía ahí, y ahora como esa nueva vida, tengo que alimentar esa nueva vida, ¿no, mi hermano Miguel? Amén. Amén. Aquí hay un ejemplo que es bueno repasar. La palabra nos transforma nuestra manera de pensar con respecto a Dios. Antes de la palabra creíamos que Dios era alguien malo, que permite los terremotos, que hace maldad a la gente, ¿cierto? Y luego entendemos que no es así. Por la palabra descubrimos el verdadero corazón de Dios. Sí, porque cuando llegamos después a la iglesia y empieza la parte religiosa de nuestras congregaciones, donde no, y la maldad, y Dios es malo, y Dios es duro, y Él castiga, pero no a palo, ¿cierto? Entonces después nos damos cuenta que no, el verdadero corazón de Dios es un corazón generoso, y de amor, y de paciencia con uno, ¿ya? Por la palabra descubrimos la obra perfecta de Jesús y lo que Él realizó por nosotros, salvación, restauración y beneficios para una vida abundante, ¿cierto? Por la palabra se nos revela la verdadera realidad de lo que somos ahora y de lo que nos depara el futuro. O sea, hoy batallamos con dos naturalezas, el día de mañana no, estamos en un cuerpo de gloria y tenemos una vida eterna que es abundante desde aquí en la eternidad. Y la palabra nos revela cuál debe ser nuestra nueva forma de pensar y nuestra conducta. Como ciudadanos del reino de Dios, entonces debemos cambiar nuestra manera de comportarnos y cómo nosotros nos presentamos ante los que no conocen a Dios. Eso también es importante, o sea, es por la palabra la que nos va a educar, porque si no tuviésemos la palabra, no sabríamos realmente qué es qué. Entonces, claro, podríamos decir ya, solo... Por ejemplo, la iglesia del primer siglo, hermano, pero la primera iglesia del primer siglo no tenía la verdad. El Espíritu se la reveló, sí, pero también tenían el judaísmo y todo el Antiguo Testamento como base. Por lo tanto, sí tenían la palabra de Dios. Toda la experiencia que había tenido Dios con el pueblo de Israel, ellos ya la tenían y era una base para ellos. Y no la abolieron, no podían, porque ni Jesús la abolió. La hicieron parte de su vida, de sus ritos. Al punto que después los mismos apóstoles tuvieron que atacar los ritos porque se estaba judaizando el cristianismo. O sea, era parte de toda la enseñanza, la palabra. O sea, la voz de Dios era y será siempre necesaria para educarnos, porque sin eso no sabemos qué hacer, no tenemos claridad sobre qué hacer. Entonces, recordemos que también está el enemigo de Dios intándonos a lo contrario y tratando de ponernos zancadillas y ponernos obstáculos. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos cuando algo proviene de Dios o cuando algo no proviene de Dios? Primero, sentándonos en la palabra, que es como el pilar fundamental para poder discernir. La palabra nos sirve mucho para discernir. Y ahí empieza el crecimiento cuando somos lo suficientemente maduros con la palabra en nosotros para discernir tiempos, circunstancias, situaciones. Bueno, la palabra no es solamente información inspirada por Dios, sino que si usted lo ve, veámoslo de otra manera, es Dios hablándome, es Dios mismo hablando conmigo. Cuando yo voy a la Escritura y tengo mi comunión con el Señor, no solamente en la oración, sino que abro la Biblia y digo, Dios me va a hablar. Dios me va a hablar, no solamente letras, dice el mismo Señor Jesús, dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Oremos, mi hermano Miguel, ¿qué le parece? Oremos. Señor, te damos gracias en este momento porque podemos abrir tu palabra y darnos cuenta, Señor, como lo estábamos conversando, el abrir la palabra y el leer, exponernos a ella, Señor. Tú en la palabra nos das instrucciones, nos guías, Señor, nos muestras el camino. Es necesario, Señor, necesitamos de tu palabra. Ayúdanos sí, a ser también personas que hagan hábitos, Señor.
Ayúdanos a hacernos Sí, el hábito Señor, de eso. leer Amén. tu palabra, de tenerla ahí constante, Señor. No es lo mismo, Señor, cuando escuchamos a otro entregar una palabra, que es una bendición. Lo reconocemos que es una bendición poder tener ahora muchos medios de comunicación y tu palabra. No es lo mismo que cuando nosotros determinamos un espacio para leer tu palabra y cuando tú nos revelas directamente qué quieres con tu palabra, Señor. ¿Qué quiere indicarnos, qué nos quiere mostrar? Ayúdanos a ser hombres con compromiso y a ser personas decididas, Señor, a apartar un tiempo para ti y también determinar el leer tu palabra, el adquirir tus palabras, el entender tus mandamientos, el poder tener una palabra base para tomar decisiones también, Señor. Ayúdanos a hacer la palabra parte de nuestra vida para poder lograr esta madurez que tú nos dices, Señor, que debemos lograr. Señor, muchas veces nos vemos involucrados en las personas que nos rodean. Muchas veces nosotros, por querer agradar a otros, Señor, familiares, amigos, vecinos, no lo sé, iglesia, todo lo que nos rodea, muchas veces por agradar, hemos ido en contra incluso de tu palabra, Señor, solo Sí, por Señor. agradar. Y es porque nos falta el tomar peso a esto, Señor, que tu palabra es la verdad. Por lo tanto, tu palabra es la prioridad. Sí, Señor. Todo lo otro es secundario, Señor. Tu palabra es establecida como la base, Señor. Guía a mis hermanos, guía nuestras vidas, a todos nosotros, a todos los que estamos conectados el día de hoy, Sí, Señor, Señor. a entender la importancia de hacer tu palabra real en nosotros y de luego de poder no solo oírla, sino que hacerla, aplicar fe a lo que tú nos has prometido, Señor. Sanidad, restauración, Sí, Señor. prosperidad, vida abundante, Señor. Eso es lo que nos prometiste, Señor. Y que queremos mostrarlo ahora en nuestras vidas, Señor. Que realmente Sí, creemos, Señor, en lo que tú prometiste, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mientras oraba me acuerdo que el Señor dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bien, vamos a ir a un corte de alabanza y volvemos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que hoy somos hijos de Dios. Cantad que su sangre nos ha limpiado y en la cruz Él nos redimió. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que hoy somos hijos de Dios. Cantad que su sangre nos ha limpiado y en la cruz Él nos redimió. Hoy levantamos un altar. Tus hijos queremos proclamar que somos amados del Padre, lavados por ti, cubiertos por gracia, hoy vivimos en ti. Amados del Padre, lavados por ti, cubiertos por gracia, hoy vivimos en ti. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que hoy somos hijos de Dios. Cantad que su sangre nos ha limpiado y en la cruz Él nos redimió. Hoy levantamos un altar. Tus hijos queremos proclamar que somos amados del Padre, lavados por ti, cubiertos por
Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas. Minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso en su programa Tiempo de Oración y escuchábamos el canto Amado del Padre en las voces del grupo Viento Recio. Bien, antes de estar orando por las necesidades y presentarle al Señor, hacer intercesión también por otras causas que no solamente son las necesidades personales, queremos reiterar la invitación a nuestra congregación. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, venga, hágalo con nosotros, congregación Bendecidos para Bendecir. Nos reunimos todos los días domingos en el Hotel Alma Cruz. En el Hotel Alma Cruz, queda en San Antonio 65, como ya lo he dicho en otras oportunidades. No se extrañe que tal vez sea en un hotel. Lo importante, el cuerpo de Cristo puede estar reunido tal vez en una casa, en una plaza. La iglesia la hace el cuerpo de Cristo, así que usted diga, no, yo soy tradicional, me gusta ir ahí donde está el templo y que tenga una cruz arriba y todo eso. ¿Sabe, mi hermano? El cuerpo de Cristo lo conforma usted. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo. Bueno, nosotros nos reunimos en un hotel, en el Hotel Alma Cruz, y es un lugar cómodo, grato, para que usted también pueda acompañarnos. Todos los días domingos, eso queda en San Antonio 65, a las 10:30 de la mañana, el Hotel Alma Cruz. ¿Cómo llegar al lugar? Es muy fácil. En Metro Universidad de Chile lo deja paso, en Metro Santa Lucía, si viene desde el otro lado, también le queda muy cercano. Está muy cercano a la Alameda. La numeración 65 es casi a paso de la Alameda, así que venga a compartir con nosotros. Si usted hace ya tiempo que no se congrega, no está asistiendo a una iglesia, digámoslo de esa forma, necesita hacerlo, necesita realizarlo. Es tiempo de que pueda ya buscar la comunión de los hijos de Dios, donde van a ver personas igual que usted, gente renacida, gente que está remando para el mismo lado, gente que está esperando a la venida del Señor, gente que quiere ser transformada, gente que quiere causar revolución en la nación por medio de las oraciones, por medio de sus conductas. Así que venga, hágalo con nosotros. Y si no lo puede hacer con nosotros, bueno, busque un lugar lo más cercano posible. Lo importante es que se pueda congregar. Así que cordialmente lo dejamos invitado. Vamos a estar orando, mi hermano Miguel.
Dentro de las oraciones vamos a presentar a nuestra hermana Eliana Altamirano. Hermana, si nos está escuchando, vamos a orar. Yo sé que usted está orando también por usted. Me decía que tenía problemas a las caderas, que le dolía las caderas, tenía un problema a la espalda. Y ha visitado especialistas. Me recordé de la mujer que tocó el manto. Dice que ha gastado todo su dinero en buscar un médico que la pudiese curar y no encontró nunca a nadie por tantos años, hasta que vino al Señor y decía, si solamente tocara su manto, seré sana. Tenía esa certeza, esa fe absoluta de que el que estaba ahí era Jesús. Y había escuchado tanto hablar de Jesús, que curaba, que sanaba, que dijo, yo sé, si solamente toco su manto, sé. Bueno, mi hermana Eliana Altamirano, sé que son muchos años que ya lleva así, nos ha dicho. Así que tal vez este sea el momento en que pueda tocar al Señor Jesús y se vaya ese dolor que tiene en las caderas, en su espalda, en sus piernas. Así que vamos a estar orando por ustedes y por otras necesidades. Padre, te damos gracias porque te tenemos a ti en medio de todas nuestras necesidades, Señor, nuestra alegría. Siempre te tenemos a ti, Señor. Podemos recurrir a ti en los momentos de necesidad. Podemos recurrir a ti, Señor, cuando estamos pasando por dificultades, Señor, de salud, cuando tal vez estemos pasando por otro tipo de dificultades, Señor, que son las más elementales, Señor, son las cosas básicas que a veces nos envuelven, Señor, como son las situaciones económicas, Señor, cuando tenemos problemas tal vez con nuestros hijos, que tal vez nuestros hijos se han apartado de la familia, han caído tal vez en la droga, o en otras cosas, Señor, en juntarse con otros amigos y lo han conducido, Señor, a cometer delincuencia, Señor. Y los padres se afligen por eso, Señor. Nos llaman a veces hermanos de esa manera, Señor, que sus hijos no trabajan y que andan en cosas que no son buenas, Señor, y esas cosas nos afligen, Señor, a veces. Cuando tenemos a nuestros hijos pasando por esas situaciones, aún siendo nosotros tus hijos, Señor, nos afectan, Señor. Vemos como Satanás a veces está atacando a las familias, pero hoy queremos levantarnos, Señor, orar, interceder, Señor, frenar las tinieblas, Señor, que pretenden atacar al pueblo de Dios. Y en el nombre de Jesús, en ahora te pedimos, Padre, que tú cubras a tu pueblo, Señor. Cubre a tu pueblo, Señor. Tú en tu palabra nos dijiste que oráramos, Señor. Guárdanos del mal, guárdanos del maligno, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, hacemos retroceder toda tiniebla, todo ataque que esté en este momento en los lugares celestiales, Señor, ahí donde habitan, Señor, principados, potestades que nos revela tu palabra. Tu palabra nos está revelando eso, Señor, que a veces estamos bajo ataque, Señor, de las mismas tinieblas. Pero hoy cubrimos a tu iglesia, Señor. Cubrimos a tu iglesia con tu sangre preciosa, Señor. Te pedimos que tú seas sanando, Señor, si esas enfermedades, esas depresiones se están debiendo, que están bajo ataque, Señor, del enemigo, en el nombre de Jesús, las expulsamos, Señor. En el nombre del Señor Jesús declaramos, hablamos, profetizamos sanidad, liberación, Señor, para aquellos hijos que en este momento están esclavos de las drogas, Señor, que están esclavos del alcoholismo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú seas liberándolos, Señor. Sé liberando, Señor. Levanta a tu pueblo, Señor, que tal vez está quejado con diferentes enfermedades que son ataques directos del enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, que hoy sea el término de esos ataques, Señor. Gracias por la autoridad que tú nos has dado, Señor. Tú dijiste, Señor, que pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían, Señor. Que nos dabas autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y nos tomamos de eso lo que tú dijiste, Señor. Y por eso oramos de esta manera, Padre. Gracias. Señor, levanta a tus siervos, a los ministros tuyos que tal vez estén agotados, estén cansados, que también estén bajo ataque, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Neutralizamos todo ataque, Señor. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra tu pueblo, contra tus hijos, prosperará, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, anulamos todo tipo
de arma espiritual que esté atacando, todo tipo de tal vez de maldición, Señor, así como lo quería hacer en el Antiguo Testamento Balaam, Señor, quería maldecir al pueblo de Israel. En el nombre de Jesús anulamos todo tipo de maldición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te pedimos por la sanidad de tu pueblo, por la prosperidad de tu pueblo, Señor, y te pedimos también por nuestra nación. Te damos gracias porque hemos estado orando, Señor, sin cesar por nuestra nación. Como congregación, Señor, no hemos dejado de orar por nuestra nación, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por las cosas que estás sacando a luz, Señor. Te pedimos que tú, Señor, pongas un gobernante conforme a tu corazón, que pongas ministros, Señor, que te conozcan a ti, que pongas como personas de autoridad en diferentes áreas, Señor, administrativas, judiciales, Señor, a personas que te teman a ti, Señor. Queremos ver una transformación en nuestra nación, Señor, así como está ocurriendo en muchas otras naciones, Señor. Confiamos, Señor, que si tu reino es establecido en nuestra nación, todo cambiará, Señor. No hablamos de religión, Señor, sino hablamos de cuando tú pones gente sabia y entendida a administrar los recursos, Señor. Gracias por nuestra tierra, Señor. Gracias, Señor, porque hay tanta riqueza, Señor, tanta riqueza en este Chile, Señor. Permite, Señor, y pon personas que puedan administrar bien los recursos, Señor, para que haya equidad, Señor, haz justicia, Señor, en estos tiempos donde la delincuencia está desatada, Señor. Vemos, Señor, que hay muerte del inocente, Señor. Cómo roban, cómo matan, cómo destruyen, Señor. Te pedimos que tú levantes jueces, Señor, que no teman llevar la espada, Señor, que no teman ser duros con aquellos que están delinquiendo, Señor, como si no pasara nada, Señor. Señor, fortalece, Señor, al sistema policial, Señor, a los policías, carabineros. Necesitamos que tú los fortalezcas, les des gracia, entendimiento, sabiduría. Señor, que tus ángeles desciendan, Señor, para atemorizar a aquellos que están matando y destruyendo, Padre. Señor, esperamos, Señor, en ti. Confiamos que nuestra nación va a tomar un rumbo distinto, Señor, producto de nuestras oraciones. Veremos un gobernante conforme a tu corazón, Señor. Veremos senadores, diputados, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres nuestro sanador, nuestro libertador. Gracias porque tú sanas a aquellos que están quebrantados de corazón, Señor. Oramos por aquellos, Señor, hermanos nuestros que están en ansiedad, en depresión, tal vez por otros que tal vez se han intentado suicidar por otras personas. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de esta nación. Salva, Señor. Salva, Señor. Señor, tú te revelaste a nosotros, Señor, y podemos disfrutar de tu amor, de la verdad de tu palabra, de las bendiciones. Pero hay tantos afuera, Señor. Tantos afuera, Señor, que no te conocen. Jóvenes, Señor. Niños, adultos, Padre, que no te conocen. Revélate, Espíritu Santo, derrámate sobre esta nación. Creemos que cuando tu Espíritu es derramado, Padre, hay arrepentimiento, hay cambio, Señor. La gente corre a ti porque necesita un Salvador. Señor, no queremos solamente ser palabras, en predicaciones. Señor, que las palabras y las predicaciones de tus siervos, de todos nosotros, sean acompañadas, Señor, de señales, de prodigios, así como lo fue, Señor, en un comienzo en la iglesia primitiva, Señor. Hemos visto milagros en nuestras vidas, Señor, pero creemos que se deben incrementar, Señor, que deben aumentar. Hay tanta necesidad de gente que necesita un milagro, una sanidad. Tanta gente, Señor, en espera, Señor, para ser operado, para ser sanado, para que tengan una salud, Señor. Y no ocurre, Señor. Señor, levanta a tu pueblo. Levanta a tus hijos, Señor, con los dones y ministerios que tú estableciste, con dones de milagros y sanidad, Señor. Que la gente venga a las congregaciones, a las iglesias, Señor, y ahí encuentre, Señor, pueda ver que ahí están ocurriendo milagros y sanidades, Señor. Gracias, porque lo veremos, Señor. Con mi hermano Miguel lo creemos. Amén. Por eso estamos orando, Señor. Creemos que algo va a suceder. Tú prometiste, Señor, harás algo que no ha sido hecha en nación alguna. Creemos que tu Espíritu Santo está siendo derramado y será
y seguirá haciéndolo, Señor, pero lo veremos incrementado, Señor. Veremos tu poder manifestado. Creemos que esa es la manifestación del reino, Señor. Si no, el reino, tú dijiste, no es comida ni bebida, sino que es poder, gozo y paz en el Espíritu. Manifiesta ese poder, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano Miguel, continuamos. Importante es decir que la palabra del Señor nos va revelando el reino y vamos creciendo en el conocimiento del reino, algo que a veces estuvo un poquito oculto. Entonces, no estamos descubriendo la palabra solamente como para conocimiento, para tener conocimientos teológicos o sabiduría bíblica, sino que se nos va revelando aquí el reino y eso nos va, vamos descubriendo ese algo que no trata solamente de una religión, que ahora yo no soy parte de una denominación, sino que soy parte de un reino. Es la palabra la que me va revelando eso, ¿no, mi hermano Miguel? Amén, amén. Claro, es como ponerse a la luz de la palabra hace que nosotros empecemos a darnos cuenta de cosas nuevas y de entender que el Señor tiene un plan con nosotros. Pues, por medio de la palabra se revela ese plan también. Entonces, así como la oración era importante, también el exponerse a la palabra y el poder comenzar a hacerla, porque finalmente el Señor tiene un propósito, Él lo revela por medio de la palabra, ¿cierto? Pero también revela las instrucciones por medio de la palabra para saber cómo cumple el propósito. Entonces, finalmente es su palabra la base para poder proyectarnos a cumplir el propósito y también para tener una relación. Sí, lo hablábamos la vez anterior, que al final de cuentas se necesitan ambas. O sea, se necesita la oración porque la palabra me insta a orar, pero también necesito la oración para que el Espíritu me inste a hacer la palabra. Entonces, en realidad son las dos en conjunto, el estar expuesto a la palabra. Mientras oramos al Señor y tenemos relación con el Señor, entonces ahí se nos van aclarando un montón de cosas. Y bueno, vamos a después pasar a la tercera, que es como el compendio que cierra todo esto, ¿cierto? Que tiene que ver con el ser. Hay más, me refiero a que es la que cierra el compendio de la unidad perfecta, ¿cierto? Que tiene que ver con la palabra, la oración y la comunión. Entonces, es importante exponernos a la palabra y dejar claro eso. El Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies palabra y lumbrera a mi camino. Y fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:15 al 17, para dejarlo establecido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esto se lo dice Pablo a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ¿sí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, ¿cierto? Enteramente preparado para toda buena obra. Y Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, definitivamente en la palabra del Señor hay vida, ¿ya? Vida en abundancia, que es la que Juan decía que quería que viviéramos, ¿cierto? Que era deseo que ustedes vivan bien la vida y la vida en abundancia. O sea, para vivir esa vida en abundancia debemos exponernos a la palabra y luego con fe aplicar la palabra. De hecho, por la misma palabra también nuestra fe también se manifiesta y empezamos nosotros a crecer también, a dar pasos de fe por medio de esa misma palabra. Entonces, al ir completándola y la palabra haciéndose en nosotros, efectivamente, no solamente vamos cumpliendo el plan del Señor, sino que también nosotros nos vamos mejorando. ¿Sí? Es importante reconocer eso también. La oración y la palabra lo que hacen, nos mejoran, sacan lo bueno de nosotros. Definitiva lo que hablamos la semana pasada, nos permiten sacar, definitivamente crucificar al viejo hombre, ¿cierto? Que está viciado de maldad, ¿cierto? Y poder hacer florecer al nuevo hombre, que es el hombre espiritual que el Señor creó en nosotros. Sí, mi hermano, bueno, aquí dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo me acuerdo cuando tiempo atrás estuve apartado del Señor, muchos años atrás, y escuchaba a un predicador, al mismo siempre que iba a la congregación, me sentía mal, me sentía incómodo, sentía que la palabra
me redarguía, me hacía ver cómo estás, es como mirarme en un espejo, mira, así eres tú, así eres tú. Y yo quiero que seas así, me muestra la otra cara del espejo. Y yo miraba en la misma palabra. Por eso que la palabra hace bien que la escuchemos, nos corrige, nos instruye en justicia, nos dice qué es lo correcto, qué es cómo debo comportarme. Esto no está bien, este es el camino correcto. Y mi hermano dijo algo bien importante. La vida cristiana, en el momento en que hablar de madurez es una vida de fe, una vida de confianza, que tenemos que empezar a creer y tener fe. Pero ahora, ¿cómo adquirimos esa fe? La misma palabra nos dice, mi hermano lo acaba de mencionar recién encubiertamente, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? ¿Cualquier cosa? No, el oír mensajes positivos, oír la palabra de Dios. Si bien la palabra son mensajes positivos de alguna forma, pero la fe viene y va creciendo en la medida que vamos oyendo la palabra. ¿Quiere usted tener fe? La palabra. ¿Quiere usted aprender cuál es la conducta la palabra? ¿Cierto? ¿Cómo podemos ir transformando nuestra mente? La palabra. Exacto. No debemos olvidar que los mensajes positivos, la metafísica y todo eso que muchas veces se critica con los mensajes de coaching, ¿cierto? En realidad ellos le copiaron a la palabra, ¿ya? Y es importante Sí, esto, o sea, el que trae lo bueno al mundo es Dios. Por lo tanto, si hay algo bueno afuera es porque le copiaron a Dios y no debemos olvidarnos de eso. O sea, si tú escuchas un mensaje motivacional desde la palabra, en realidad viene desde la palabra. Dios es el que motiva al ser humano. Del hombre no salen cosas buenas, de Dios vienen las cosas buenas. Entonces, es por eso que a veces sentimos que la palabra además también nos motiva, nos inspira, nos emociona, obvio. Todas las cosas, porque en la palabra el Señor nos muestra realmente qué quiere Él con nosotros, qué somos y cómo debemos. A final de cuentas, la palabra al exponernos a la palabra también, el Señor empieza por medio del Espíritu Santo a que nosotros vayamos entendiendo que no somos lo máximo, pero que si Él nos ve como lo máximo. O sea, hay que proyectar la palabra en nosotros y tratar de hacerla, si definitivamente se debe hacer. Ahora, ¿lo vamos a lograr por sí solos? Ninguna posibilidad. Y por eso era la oración, que son los dos puntos que hemos estado viendo hasta ahora. Bueno, por medio de la palabra uno va descubriendo quién es ahora. Que me diga que antes no era nada. Y de repente la Biblia me empieza a decir, la palabra por medio del Señor, eres la niña de mis ojos. Que me empieza a decir todo eso, que eres mi tesoro, que somos reyes y sacerdotes, que ahora estamos aquí para gobernar y Dios tiene un proyecto con nosotros, porque ahí vamos creciendo. Al final no es un asunto de religión, no dice que Dios me ha dado autoridad. ¿Y dónde está eso ahí en la Biblia? Entonces tomo eso y yo empiezo a hacer uso de esa autoridad. Así que por eso es mucho más. Tal vez ahora estamos apenas diciendo algunas cosas de todo lo que uno empieza a descubrir por medio de la palabra del Señor, pero va mucho ya. Quedan unos minutos. Cuando tenía un tema de una enfermedad, cuando empecé a leer los milagros del Señor, ya lo he dicho todo, me empoderé y dije, esto también es para mí. Si lo hizo antes, también lo va a hacer de nuevo conmigo. Y así fue. Y fue solamente porque leía así un Nuevo Testamento chiquitito, lo leía, y después volvía de nuevo ahí con la letra chiquitita, leyendo todos los milagros de Jesús. Amén. Y vino la fe. Bien, vamos ahora, mi hermano Miguel. Amén. Señor, te damos gracias hoy en esta oportunidad porque nos has permitido aprender también más de tu palabra y poder ver, Señor, que tanto la oración como la palabra, la importancia que tienen para poder ser maduros, Señor. Finalmente, sí, Señor, nosotros queremos crecer así como crecimos, así como prospera nuestra alma. Amén. Queremos crecer, Señor. Sí, Señor. Y queremos que el viejo hombre muera, definitivamente, para poder hacer aparecer en nosotros el nuevo hombre, Señor. Que no está viciado en maldad, sino sí, que Señor, está hecho por ti, Señor. Señor, ayúdanos a ganar esta lucha de estas dos naturalezas y poder vencer, definitivamente crucificar en nosotros la naturaleza corrompida, Señor, y poder darle paso a la nueva naturaleza, Señor. Claramente, Señor, podemos darnos cuenta por tu palabra. En este día nos hemos dado cuenta también, Señor, que la importancia de orar y la importancia de hacerlo con fe para poder aplicar, Señor, lo que creemos, Señor, y lo que leímos, lo que escuchamos, Señor, y al mismo tiempo acoplar esto con la oración, Señor, porque finalmente la palabra nos motiva a orar, la oración nos motiva a ir a tu palabra. Sí, Señor. Entonces son
son hay un misterio aquí, que hay algo oculto que solo lo podemos entender desde el Espíritu, cuando nos unimos contigo en oración y obedecemos tu palabra. Y el exponernos y obedecer tu palabra mientras hablamos contigo nos da claridad, Señor. Nos da claridad en todo lo que nos pasa, en todo lo que está a nuestro alrededor. Y esa es la verdad, Señor. Empiezan a haber menos incertidumbres y empezamos a vivir vidas con mayores certezas, Señor. Mayores certezas en lo que esperamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por el regalo de tu palabra. Gracias por tu vida, porque tenemos también tu ejemplo en la palabra de cómo viviste para tener un camino a seguir, para saber que tú eres el único camino al Padre, que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más que tú, Señor. Porque por la palabra lo sabemos, Señor. Gracias, porque otros antes no tuvieron la palabra y tuvieron que aprender por medio del Espíritu sin tu palabra. Nosotros hoy tenemos tu Espíritu Santo, tenemos la oración y la palabra como la verdad, Señor. Gracias, Señor, por proveernos de estos ejercicios espirituales para seguir conectados a ti, a la vida verdadera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mi hermano Miguel, hemos llegado al final del programa. Y recuerde, no importa las circunstancias por las cuales puede estar pasando, Dios ha declarado, ¿dónde, mi hermano? En su palabra, que somos hijos bendecidos para bendecir. Para bendecir.